Romper estigmas y paradigmas en torno a los trastornos psiquiátricos. Orientar sobre temas de salud mental. Ser un espacio de comunicación y diálogo. Y un referente en herramientas de apoyo es lo que propone Al Aire Humanamente. Un programa coproducido por Asociación Civil Voz Pro Salud Mental y Jalisco Radio. Humanamente. Bienvenidos. Tardes. Hoy es 30 de marzo del 2022 y estamos iniciando nuestro programa de Radio Humanamente, donde estamos abriendo mentes, cerrando estigmas. Mi nombre es Manuel Alcalá y les damos la más cordial bienvenida a esta sesión. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama emociones desencadenadas por el autoencierro. Ahorita presento a nuestra invitada, la experta, pero mientras tanto les quiero mencionar nuestras formas de contacto en las redes sociales para que por favor estén atentos. Recuerden que estamos en Facebook como @Voz Pro Salud Mental Jalisco, en Twitter como rhumanamente, en Instagram como rhumanamente. Tenemos nuestro correo, es vozprosaludmentaljalisco@yahoo.com. Y obviamente pueden estar a nuestra página de Face en humanamente.org. Y les hago una atenta invitación porque mañana tenemos la conferencia mensual. Esta conferencia se hace a través de Google Meet, entonces va a ser a distancia. El título es Codependencia, cuando amar demasiado no es amor. O sea que va a estar muy buena. El ponente es la psicóloga Blanca Estela Mercado. Para ingresar a esta conferencia mensual solo tienen que entrar a Facebook y buscar los datos ahí de Humanamente. Ahí viene cómo ingresar a esta conferencia. Repito, es mañana 31 de marzo a las 7 p.m., 7 de la noche por Google Meet. Esto es virtualmente. Y el teléfono de contacto para el día de hoy, que es el WhatsApp, es 333-156-0202. Entonces, dicho lo anterior, nuestras redes sociales y los datos de contacto, ahora sí tengo el honor de presentar a la psiquiatra Elizabeth Zúñiga de forma virtual. Ella está del otro lado de la línea. Entonces, primero hacer una prueba si nos escuchas, Liz. Sí. Se escucha claro. Perfecto. ¿Ustedes a mí también? ¿Perdón? ¿Ustedes a mí? ¿Sí me escuchan? Sí, ya. Ok. Entonces, bueno, bienvenida. Gracias por prestar tu tiempo y tu experiencia a Humanamente. Ahora vamos a hablar del tema de emociones desencadenadas por el autoencierro. Pero antes, ¿nos quieres platicar, por favor, tu currículum, dónde has estudiado, por qué eres experta en esto? Por favor, si eres tan amable, tu carrera. Gracias, es muy amable. Bueno, pues yo soy de formación, soy médico por la Universidad de Guadalajara. Tengo la licenciatura en medicina y la especialización en psiquiatría que la hice en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Sí. Y terminé mi formación en el Hospital Santen en París. Sí. Y ya cuando regresé de allá yo tenía como muchas inquietudes en cuestiones de psicoterapia y entonces hice una maestría de terapia familiar sistémica aquí en el Instituto de Zapopan, y cuando finalicé esa maestría y me quedé otros 2 años especializándome en emociones y en terapia de pareja. Sí. Y luego ya hice una maestría de psicoterapia contemplativa que es en la que estoy terminando este año, de mindfulness y de compasión, que es justo de lo que quiero hablar en esta charla, ¿no? Pensando en esta subjetividad del encierro, ¿no? Entonces en algún momento pensaba en esas formas que tenemos de cerrarlos en el mundo, no necesariamente desde las que fueron como medidas restrictivas en la pandemia, ¿no? Entonces le estaba dando muchas vueltas a este tema. Entonces pues nada, un gusto estar aquí para hablar como de la compasión, ¿no? Desde un activismo compasivo y cómo puede ser un camino hacia la liberación. Excelente, ¿no? Pues para tu juventud muy amplio tu currículum, y lo que te falta por seguir estudia. Sí, y ahorita ya quiero meterme bueno, estoy haciendo un diplomado de danzaterapia,
porque pues yo bailo y creo que hay mucho potencial, ¿no? Entre esa conexión de la mente y el cuerpo, ¿no? O sea, esa que no estamos decapitados, ¿no? Como nos dijo Descartes. Entonces ahí está bien clarito, ¿no? Como a veces las emociones y todo el dolor queda encarnado, y como es a través del potencial de la danza, que hay una vía también justo para esa misma liberación, ¿no? De la que hablo antes. Muy interesante. ¿Cómo podemos empezar a tratar este tema que tiene muchos por dónde agarrarlo? Primero, el tema que le pusimos es emociones desencadenadas del autoencierro o del encierro. ¿Todo esto es a raíz de la pandemia? Digamos que es uno de los factores desencadenantes, pero recordando que luego en esa subjetividad de la mente nada es lineal, ¿no? Nada es una causa y un efecto. Entonces todo tiene que ver con el contexto, con nuestros genes, con nuestra historia de vida, con nuestras emociones, con pues cada uno de los factores de nuestro andar aquí en la Tierra va a influir, ¿no? en el resultado de lo que esté pasando en esa mente, ¿no? En ese instrumento con el que conformamos la realidad. Y justamente esta tarde quisiera hablar un poquito más sobre la compasión, porque es parte del material en el que estoy trabajando para mi tesina, ¿no? En la maestría de psicoterapia contemplativa. Entonces quise enfocarme en esta perspectiva y eso me entusiasma mucho. Entonces, pues no sé. No, pues empezamos. ¿La compasión es una emoción? Sí, más que una emoción, es un sentimiento, ¿no? Es el engrane que mueve al mundo, ¿no? Es el engranaje de los sentimientos, más bien eso es como lo podría definir yo, y incluso es como un paso previo para toda la acción social. Y quiero hablar de ella porque creo que en este momento es una de las prácticas más importantes que podemos adoptar. También es una de las cosas más difíciles en las que podemos trabajar ahora mismo, porque pues hoy en día con tanto dolor, la pandemia, las guerras, todo lo que estamos viviendo en el mundo, es para nosotros luego muy fácil cerrarnos, ¿no? Contraernos y de alguna manera vivir replegados. Es decir, no es fácil estar en este mundo, ¿no? Y lo que nos queda es vivir evitando, ¿no? Tratándonos de proteger, ¿no? Es como vivir levantando muros o barreras, y particularmente en nuestro corazón, ¿no? Justamente en nuestras emociones, en esa parte empática de nuestro cuerpo, ¿no? Y esa parte que siente y experimenta tan profundamente es la que queremos proteger para no dañarnos, aún sin darnos cuenta que justamente en esa evitación va a radicar que el sufrimiento se perpetúe, ¿no? Y bueno, ¿no? Hay mucho de qué hablar en el mundo, ahorita mucho sufrimiento, y eso en realidad pues es bastante abrumador, y es justo, ¿no? Cuando nos sentimos abrumados, que yo considero desde mi práctica que eso me pasa a mí cuando estoy muy distraída. Cuando me siento agobiada es porque quiero estar como en un montón de cosas a la vez y no logro como centrar mi mente en nada en particular. Hay un tipo de práctica en la meditación que se llama atención sin elección o conciencia abierta, que justo consiste en hacer espacio. Es una apertura o una expansión para estar atento a todo lo que está pasando, ¿no? Ya sea desde mi emoción, mi pensamiento, mis sensaciones, los sonidos, lo de afuera y lo de adentro, ¿no? Pero estar observando y atento a todo, despierto, pero sin estar etiquetando o juzgando, ¿no? Sin embargo, luego lo que nos pasa es justamente lo opuesto, ¿no? Que queremos estar en todo, pero desde ese juicio y desde ese etiquetamiento. Y justo pues no podemos con todo, ¿no? Y por eso terminamos sintiendo que estamos totalmente distraídos y nos sentimos cansados, ¿no? O sea, porque estamos de alguna manera desconectados, ¿no? De lo que está pasando en nosotros mismos. Y la propuesta en esta noche, esta tarde, es justamente como hablar cómo la práctica de la compasión puede generar esa espaciosidad para poder o permitir adentrarme incluso dentro de mi propio sufrimiento, de mi corazón roto o de mis heridas, y hacer espacio, ¿no?
y también es porque es desde este espacio de donde surgen también las emociones como la alegría, la felicidad y la tristeza. Y es tan sencillo, es que si no hacemos espacio para contener todo lo que está pasando, lo que pasa es que terminamos contrayéndonos alrededor de todo de ese sufrimiento, de esas situaciones difíciles, y eso se convierte en la realidad que estamos experimentando cada día, ¿no? Y así vivimos, ¿no? Cerrados, contraídos, con nuestro corazón abrumado, o sea, no hay espacio, y terminamos luego diciendo cosas como, ay, estoy estresado, ¿sabes qué? Estoy enojado, ya no puedo con esto, me agobia, y el problema es que sí lo estoy, ¿sí? En realidad sí lo estoy, pero termino yo de alguna manera como casándome, o sea, como fusionándome con todas esas ideas, ¿no? Esto en psicología se le llama la fusión cognitiva, ¿no? No me doy cuenta que mis pensamientos son eso, ¿no? Son pensamientos, son un proceso mental, y me creo, ¿no? Que si digo soy un inútil en ese instante, lo creo, ¿no? O nadie nunca me va a querer, y en ese instante eso se vuelve mi realidad, ¿no? No hay un espacio para distinguir en que si yo pienso ahorita en un helado, pues por supuesto que no se va a parecer un helado, ¿no? Porque es un pensamiento, pero en ese momento cuando estamos tan abrumados y que la emoción nos desborda, el hecho de que yo piense que soy lo peor de lo peor, esa es mi realidad, ¿no? No hay ese espacio de discernimiento. Y entonces, ese es el problema, ¿no? Que comienzo a autoidentificarme con la cosa, con esos pensamientos, y es porque no tengo otra opción, ¿no? No hay espacio, digamos, para albergar otra emoción que no sea esa en la que yo estoy centrado. Entonces, bueno, no sé, sí, me parece ya un monólogo. No, vas bien. Precisamente me hace una seña, tenemos que ir a un corte para que te prepares para el quid del programa. Entonces regresamos. Nuestros amigos radioescuchas, si quieren mandar mensajes o preguntas al chat WhatsApp 333-1560202. Regresamos en breves momentos. Humanamente, abriendo mentes, cerrando estigmas. Volvemos. Bien, regresamos de nuestra pausa comercial. No le agradecí ni le di la bienvenida a Fabián, nuestro mero en los controles. Gracias, Fabián. Regresamos entonces con Elizabeth Zúñiga. Estábamos viendo lo que es la compasión. Te hicimos un corte porque teníamos que ir a la pausa. Adelante, Elizabeth. Sí, muy amable, Manuel. Justamente le mencionaba, ¿no? Cómo nos vamos con todas las experiencias dolorosas y traumáticas, luego ya no hacemos como espacio para contenernos y terminamos como contraídos, ¿no? Y pensaba cómo eso es, esa contracción misma es como la raíz de la violencia, ¿no? Porque pues contracción, pensándolo así, es rigidez, ¿no? Significa un poco como, lo siento como estar atascado y fijado, y justo cuando si no hay movimiento, no hay espacio, y entonces justo surge la tensión, ¿no? Y al hacer este análisis, cuando estaba escribiendo como estos piensos, pensaba que podemos aplicar este análisis directamente a comprender todos los sistemas de violencia, ¿no? Desde el patriarcado hasta la guerra. Y vivir de esta manera, en donde pues estamos contraídos, es realmente una manera muy difícil de vivir, ¿no? De ser. Y esta es esa experiencia de profunda rigidez luego se viene reforzada por el miedo, ¿no? El miedo en todas sus manifestaciones, ¿no? Esto que acabamos de vivir tras la pandemia, incluso como tratamiento o como manera de evitar esa aversión, incluso tendríamos que acercarnos a ese miedo, ¿no? Para saber cómo es que funciona en nosotros, pero muchas veces ni siquiera tenemos las herramientas para asumir, ¿no? Esa responsabilidad de adentrarnos en eso, porque pues es muy complejo, no sabemos cómo, ¿no? Y pues como decía antes, ¿no? En este momento que están pasando tantas cosas, yo pensaba en que es una época de apocalipsis, pero eso no es un apocalipsis nuevo, no es algo que está ocurriendo desde hace años, pero por otro lado pensaba como la palabra en sí, apocalipsis, implica esta revelación de la verdad, ¿no? Como este modo en que se dice la verdad
y es el modo en que luchamos por estar en relación con esa verdad. Y para mí esta palabra es un recordatorio de que las cosas o la realidad siempre ha sido fluida, ¿no? Porque esa es la única realidad, ¿no? Que vivimos como en un mundo que es totalmente impermanente. Pero luego esto se nos olvida, ¿no? Y construimos ahí nuestra casa como sobre arena, según nosotros pretendiendo que las construimos sobre roca, pero siempre ha sido arena. Y cuando comienzan a deslizarse todas las cosas es cuando empezamos como a sufrir mucho con esa realidad, ¿no? Pensamos, esto no debería de ser así, esto no debería de pasarme a mí, ¿cómo se supone que esto suceda? Y entonces viene ese recordatorio, ¿no? En realidad siempre ha sido de arena, es decir, siempre ha sido impermanente. Y el problema es que se nos olvida. Pero el ser humano sigue siendo el mismo. O sea, sí, claro. El fijo, pues, podríamos decir el que permanece ante toda esta realidad que fluye. Y por ello es que comenzaba yo diciendo que la invitación es en este momento más que nunca a adentrarnos, a realizar este tipo de prácticas, ¿no? De compasión, porque en ese olvido es que luego intentamos ser rígidos y fijos y tratamos de convencernos de lo opuesto, ¿no? De que todo es permanente, de que las cosas no van a cambiar, pero pues esa es la única realidad de todos los fenómenos. Okay. Y por eso digo que estas épocas también un poco difíciles son un recordatorio de esto que hemos olvidado, ¿no? De que se nos olvide que pues vivimos, sí, cierto, en una gran cantidad de traumas, nos estamos enfrentando continuamente a ellos, pero entonces tenemos dos opciones, ¿no? Dejarnos llevar ante esa ola de esa rigidez y comprar esa ilusión de esa rigidez, o de alguna manera poder volver a esa fluidez, adentrándonos dentro de esas emociones que duelen, ¿sí? Ok, una pregunta. ¿Sí? ¿Puedo aprender a ser compasivo? ¿Se aprende como ser humano? Claro, o sea, de hecho por ahí va la propuesta, ¿no? Hablamos del cultivo de estas herramientas para volvernos más efectivos, ¿sí? Para no pensar como concluir, del mundo está todo... estoy atado, las cosas no van a cambiar y eso es lo que hay, ¿no? Para no caer también como en esa resignación que parece imposible, ¿no? Salir de ahí. Y es importante notar, ¿no? Que con estos trabajos, con estas prácticas de compasión, la idea es que yo pueda abrirme a esa realidad, que de entrada no tiene por qué gustarme y no va a dejar de ser dolorosa, pero la propuesta es que una vez que yo hago ese espacio, puedo quitar de entrada, o si elijo adentrarme en esta este sufrimiento, yo ya estoy quitando una capa, ¿no? Porque ya no estoy ya no vivo con aversión, dicen en el budismo, o con esta evitación experiencial, ¿no? De alguna manera las prácticas cuando estamos en esos momentos de meditación nos hablamos a nosotros mismos, ¿sí? Y un poquito la invitación es, ¿sabes qué? Ya está viniendo, ¿no? Ese dolor, esa desesperanza, esa tristeza, está aquí, pero lo que hacemos es, pues, darle la bienvenida, ¿no? Hay un poema de un poeta sufi del siglo XIII que se llama Rumi, y un poquito dice, él invita a tratar a todas las emociones honorablemente, decirle, bien, aquí estás, ¿no? Y simplemente es como, voy a sentirme miserable por un ratito. Y hay una autora que se llama Marsha Linehan, que es la autora de un protocolo que es de la terapia dialéctica conductual, y tiene una frase que me gusta mucho, ¿no? Porque tiene que ver con esto que estamos hablando. Dice, para sobrevivir al infierno hay que atravesar la miseria. Entonces, estamos atravesando, ya estamos quitando esa capa extra, esa losa de sufrimiento, del sufrimiento, al tratar de que no haya sufrimiento, ¿no? De esa evitación. Entonces es como de alguna manera deliberada sentarme en mi práctica y poder elegir esa incomodidad, decir, bueno, ¿sabes qué? Aquí está, ¿no? Es lo que hay y lo acepto, ¿no? Que esa aceptación es una expresión de amor, la aceptación, porque no es una cosa como de resignación, o sea, no significa permitir ni condonar, ¿no? Sino es una cuestión como de cuerpo, corazón y mente, aceptar lo que está pasando, aunque no tenga que gustarme. Entonces este es como el primer paso, sí, para hacer que esta vida valga la pena ser vivida, ¿no? Es que también es una frase de Marsha Linehan. Y
y aquí la propuesta es, yo no estoy diciendo para nada que no podamos hacer nada ante este sufrimiento, ¿no? Que dejamos que las cosas pasen y que seamos víctimas, sino realmente este es como un trabajo de, este cultivo de esta habilidad de la compasión, es un trabajo de transformación, ¿no? Para aceptar real y genuinamente pues esas cosas que quiero transformar, ¿no? Y esto es como el proceso médico, ¿no? Cuando uno va al doctor, a lo mejor hay algo que está terrible, ¿no? A lo mejor piensen en el Discovery Channel, en estos programas donde de repente alguien tiene un tumor gigante, ¿no? Y lo primero que pensamos es que cómo, o sea, pero cómo llegó ahí, o sea, cómo llegó a ese tamaño o por qué no se atendió, ¿no? Y ese es el mismo fenómeno, ¿no? Esa evitación, ¿no? Y sin embargo, en nuestras mentes sucede lo mismo, ¿no? Desde la subjetividad, ¿no? Muchas veces normalizamos o no atendemos o simplemente, queremos poner una capa ante eso que está pasando y lo único que estamos haciendo es que sin querer estamos poniendo el cemento para que ese dolor se convierta en ese sufrimiento, ¿sí? Y justamente es donde estamos ahí como atascados, ¿no? Ahora mismo en el mundo, ¿no? Entre todos los traumas, heridas, violencia, y es esa sensación de vivir con un corazón roto que no va a desaparecer, ¿no? Es una experiencia muy profunda de sufrimiento y que también va cargada con actos de violencia hacia nosotros mismos y hacia los de los demás. Y pues, no sé, eso es lo que yo veo en el mundo, ¿no? Un montón de gente que está enojada, ¿no? Pero esa gente enojada lo que es como que se está moviendo desde esta emoción secundaria, desde esta capa, es una tremenda cantidad de gente que está profundamente herida y con su corazón roto, ¿no? Y justo que no tiene las herramientas o esta metodología para acercarse a esa emoción, ¿no? Para tocarla, para metabolizarla. Y por eso es que se me hacía tan importante esta noche, pues, proponer esta arma de la compasión como una manera de alcanzar la liberación, ¿no? Ante ese dolor o a ese corazón roto, ¿no? Cualquier ser humano en su etapa de vida puede aprender a esto. Por supuesto. Niños, sí. adultos mayores. Por supuesto. ¿Es cultural? Sí, no es cultural porque no es algo que se nos ha enseñado, ¿no? Pero son prácticas que están ahí al alcance de todos y pueden verse desde la parte secular o laica o se puede adentrar en ellas desde el budismo, ¿no? Pero, o sea, esto es como, es un conocimiento que está ahí y nosotros incluso podemos ir a cursos, leer libros en YouTube, bajar meditaciones, ¿no? Y, o sea, no es algo como que sea una cuestión hiper especializada, está ahí, ¿no? La información para todos nosotros. Y es ese tratamiento pues para todos los traumas, ¿no? Los que vivimos ahí inmersos, ¿no? La idea es que los veamos tal como son, sin ya construirles más capas y no tomárnoslos como algo personal, sino sin sobreidentificarnos con eso, ¿no? Y es una manera de practicar esa defusión cognitiva, ¿no? Donde me doy cuenta que no soy, como decía antes, esos pensamientos, ¿no? Es eso que los sistemas intentan como que creamos, ¿no? O que nos definan. Sí. Y en realidad sí, todos tenemos esa posibilidad de experimentar pues nuestras propias heridas, ¿no? Nuestro corazón. Y la propuesta es que estamos en un punto en donde o nos adentramos en ella o seguimos sufriendo, ¿no? O sea, es claro. Como nos seguimos ahogando en esa manera como muy inauténtica o vamos directamente, ¿no? Para que haya esta pues liberación colectiva, ¿sí? Para metabolizar todos nuestros traumas, porque si lo vemos también como un juego de ajedrez, en realidad desde una perspectiva aérea, todo es trauma, ¿no? O sea, estamos traumatizados, nuestra tierra está traumatizada, nuestros sistemas, las instituciones, nuestros líderes, el aire, el agua, ¿sí? Es como, pareciera que es como el trauma es una energía que lo satura todo, ¿no? Es como la tierra en que vivimos está como resonando con en esa violencia, ¿no? Del genocidio. Y luego no nada más viene de la tierra, ¿no? Sino todo lo que vivimos nosotros de generación en generación, ¿no? Esos traumas intergeneracionales, los traumas históricos, ¿no? Estas historias de guerra, los de la vida cotidiana.
Entonces es mucha resistencia por todos lados, ¿no? A la que estamos sometidos, y eso es esa herida, ¿no? La que está expuesta, y luego eso a su vez impacta en el futuro, ¿no? Porque esa es otra parte de esta mente que dice, es que esto nunca va a cambiar, ¿no? Las cosas van a estar peores. Y esa es la mente suele o quedar atrapada en el pasado, lo cual genera mucha tristeza, y la ansiedad es totalmente lo opuesto, ¿no? Cuando nuestra mente se va a futurear, ¿no? Decimos, ¿no? Entonces, esa es la intención, ¿no? Como mirar nuestro dolor y invitarlo a ver como un maestro, ¿no? Como si fuera nuestro amigo, y enseñándome acercándome a él, puedo ver que puedo estar conectado con el mundo, ¿no? A través de ese malestar, si elijo estar ahí, ¿no? Si elijo presentarme ante ello, ¿no? Y hacerme cargo de mi propio dolor. Por eso digo que es una vía de la liberación, ¿no? Porque hay algo que yo puedo hacer, y es hacerme responsable de mi propia cura, ¿no? De adentrarme dentro de mi propia mente, que es todo, ¿no? O sea, es lo más importante que tenemos, ¿no? Lo más importante y sagrado, ¿no? Nuestra mente. Sí, como diría Sócrates, primero conócete a ti mismo, ¿no? Exacto. Entonces, sí, lo que está afuera, pues no depende de mí. Pero lo de adentro. Pero sí depende de cómo yo lo perciba, cómo yo lo que dijiste ahorita, que no me haga la víctima, ¿no? Sino que acepte lo que viene, y lo que decía el autor que es pasa por la miseria para el infierno, ¿no? Pero pasa, no se queda ahí. Sí, pero hay que atravesarla, ¿no? Sí, somos transhumantes, ¿no? O sea, caminamos, somos pasajeros. Válgame Dios, qué interesante está esto. Entonces, luego sí. Adelante, dígame, por favor. No, adelante. Es que en la metodología de estas prácticas, para esa liberación, hay un deseo, ¿no? O sea, hay un deseo aspiracional muy, muy profundo, porque esto no es nada más como de medito, ¿no? Pero medito y luego esto que lo llevo a la acción, ¿no? Y en este deseo aspiracional también empezamos en las prácticas, empezando o deseando, pues que todo el mundo sea libre, pero por lo general empiezo por mí mismo, ¿no? Empieza como la primera pauta para hacer estas prácticas de compasión es la empatía, ¿no? No mentirme a mí mismo, es decir, acercarme a la manera en que estoy experimentando las cosas, y aunque no sea del todo agradable, ¿no? Pero dejar como un poco de engañarnos a nosotros mismos. Y a partir de ahí, sentir esa incomodidad y decir, bueno, pues me está doliendo, ya está aquí, ¿cómo se siente, ¿no? A nivel marcadores somáticos, ¿no? O qué pensamientos me genera esta emoción. Y cuando hablo de liberarme, quiero decir que, bueno, para mí lo que significa liberarme es de esta angustia, trauma, malestar o lo que sea que se llame, implica darme cuenta que puedo ir más allá de ese dolor y hacer espacio, ¿no? Para estas emociones. Y en esta aspiración deseamos que toda la gente esté libre de ese sufrimiento, ¿sí? Es decir, que todos seamos libres, que empezando por uno, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a involucrar? No sé, ¿cuáles son las prácticas que voy a hacer para comprometerme, ¿no? Eso es como la parte de la acción, ¿no? Sí. Perfecto. De las preguntas que tenemos preparadas, ¿qué es la bondad amorosa a propósito de la compasión? Claro, bueno, es que hay un montón de términos como bondad amorosa, compasión, autocompasión, empatía, simpatía, lástima y altruismo, ¿no? Que a lo mejor sí vale la pena que aclaremos, ¿no? Por ejemplo, pues bondad amorosa es como un deseo, es un estado mental que aspira que todos los seres sintientes puedan disfrutar de la felicidad, ¿no? Estas son palabras del Dalai Lama, ¿no? Y a diferencia, esa es la bondad amorosa, ¿no? La compasión es ese deseo de que todos los seres vivos estén libres de sufrimiento, ¿sí? Okay. Y tiene toda una esfera afectiva, ¿no? Cognitiva, y también como una motivación muy, muy grande. La cognitiva es pues comprender
pues la mente del otro, ¿no? Y la parte afectiva es resonar con la emoción del otro, ¿no? Es todo este paradigma de las neuronas espejo, ¿no? De lo que hablan las neurociencias. Muy interesante. Pero yo tengo que aprender esto. ¿Por qué ahorita no lo hacemos? Porque nos come el tiempo, tenemos que trabajar, tenemos que sacar adelante nuestras cosas. ¿Cómo me detengo a reflexionar en todo esto? Creo que no podemos reflexionar en algo que no sabemos que existe, ¿no? O sea, ni siquiera sabemos que tenemos esa posibilidad, ¿no? Entonces, por eso es que yo decía, bueno, esto es lo que está pasando ahora y por eso no sabemos, ¿no? Que ni siquiera hay pacientes, ¿no? Que llegan a consulta y ni siquiera sabían con años de sufrimiento, ¿no? A veces los pacientes que decimos que están cronificados, pero nunca pidieron ayuda porque ni siquiera sabían nombrar lo que les pasaba, ¿sí? Entonces, esa es otra manera, ¿no? De normalizar, simplificar las cosas, ¿no? También es una manera de ejercer esa violencia, ¿no? De callarlas, de hacer como que no están pasando, ¿no? Son otras formas de esa evitación. Uh-huh. Ok, ahorita seguimos, doctora, porque nos están mandando pausa. Si hubiera preguntas, por favor, hacerlos al chat 333-156-0202, que estamos viendo ahorita las emociones desencadenadas por el encierro. Regresamos. Porque te quiero, me informo y te cuido. Volvemos en unos momentos con Humanamente. Entonces a la compasión, ¿cómo la veo, cómo la manejo, cómo la descubro yo que soy un ser humano ciudadano normal? Bueno, no sé, otra manera de pues de poder definirla, digamos que esta es una definición de un autor, un psiquiatra que se llama Quicken, ¿no? Dice, la compasión es una respuesta pluridimensional al dolor, a la angustia y a la pena. Incluye la bondad, la empatía, la generosidad y la aceptación. Los hilos de la valentía, la tolerancia y la ecuanimidad se encuentran tejidos asimismo en la tela de la compasión. Sobre todo, la compasión es la capacidad de abrirse a la realidad del sufrimiento y de aspirar a su curación. El Dalai Lama dijo una vez, si quieres saber lo que es compasión, mira a los ojos de un padre o de una madre cuando acunan a su bebé enfermo y con fiebre. Entonces, de alguna manera, esto que quiero decirles es que la compasión es una orientación de la mente, ¿no? Para reconocer el dolor y cómo este es universal y es propio de la experiencia humana. Y asimismo es esa capacidad para afrontar ese dolor pues con bondad, empatía y ecuanimidad y paciencia. Y también se hacen prácticas de autocompasión, en donde orientamos nuestra propia mente, nuestra propia experiencia, y luego extendemos nuestra motivación hacia otros, ¿no? Por eso les decía que es pues un flujo, una onda expansiva, ¿no? Que va hacia todos los seres. Ok. Y y bueno, que tiene un origen evolutivo, ¿no? Ahorita también, o sea, ¿cómo? Totalmente, ¿no? Pues bueno, o sea, hay un, digamos que hay toda una neurobiología, ¿no? Aspectos detrás de la compasión, ¿no? Desde un origen evolutivo, desde todo un sistema neuronal que sustenta la compasión, y también hay una neuroquímica. No sé si quiere que comente algo. Sí, adelante, estoy a la tribuna. Bueno, cuando hablo de ese origen evolutivo, tiene que ver con cómo los mamíferos vamos cuidando nuestra descendencia, ¿no? Hay un sistema de cuidado, ¿no? Y eso sabemos que los niños que han recibido de sus madres, pues ese cuidado emocional y físico, pues va a ser algo que los va a marcar el resto de sus vidas, ¿no? Es decir, les va a dar esa salud emocional, y eso es algo propio, como decía, de los mamíferos, no sé,
esa devoción, ¿no?, que tenemos a nuestras madres al comienzo de nuestra vida. Por otro lado, también hay un sistema que nos calma, ¿no? O sea, tiene que ver con, hay unas teorías del apego, ¿no?, del vínculo, ¿sí? Tenemos por naturaleza esa orientación a ser comunitarios y benevolentes, compasivos y solidarios, ¿no?, con otros, ¿sí? Esa es realmente la naturaleza, ¿no?, intrínseca del ser humano. Y luego cuando hablo de como las redes neuronales, el sistema neural que sustenta la compasión, quiero decir que hay estructuras nerviosas subcorticales que están implicadas, ¿no? Y quizás esto ya es como más técnico, ¿no? Pero valdría la pena mencionarlo, ¿no? Desde un área específica del hipotálamo, un núcleo paraventricular, el hipotálamo ventromedial. O sea, hay áreas que están implicadas en que nosotros de manera natural lo seamos, y si además, por eso digo, lo facilitamos, lo entrenamos a través de esa práctica, de ese ejercicio, es algo que ya está ahí y que es nada más reforzarlo, ¿sí? Sí. Y va a tener una repercusión también a nivel pues neuroquímico, ¿no? Es como la liberación sobre todo de dos hormonas que son la oxitocina y las endorfinas, ¿no? Esa oxitocina que se desencadena en los seres humanos cuando, pues, con el contacto afectivo, ¿no? Luego le llaman así como la hormona neurohormona o el neurotransmisor, ¿no?, del amor. Y luego también liberamos endorfinas, ¿no?, cuando somos compasivos, cuando nos vinculamos con otros. Y las endorfinas son como nuestros propios opiáceos, ¿no?, como, digamos, nuestro propio calmante, ¿sí? Nos dan, es cuando nos sentimos seguros, cuando se activa este sistema de calma, cuando nos sentimos felices, ¿no?, que nos sentimos expansivos y llenos de vida. Entonces, digamos que son los antidepresivos naturales. Entonces, por eso es que es tan poderoso, que la compasión es una herramienta para restablecer ese equilibrio emocional, ¿no? Para ya no sentirnos tan amenazados, para sentirnos más protegidos, para sentir que podemos lograr y que tenemos recursos para afrontar las dificultades de lo cotidiano, ¿no?, para sentirnos satisfechos y en calma y seguro. Y hay muchos protocolos, ¿no? Hoy en día, si quieren también puedo, pues, recomendarles algunas lecturas. Sí, adelante. Hay un autor que se llama Paul Gilbert, y él habla como de la autocompasión, que justamente es darnos a nosotros mismos ese cuidado, ese consuelo y serenidad para pues tratarnos primero a nosotros mismos como queremos que tratar a los otros, ¿no? Luego también hay otro protocolo de Christopher Germer del poder del camino a la compasión. Hay otro protocolo de un autor que se llama Christine Neff, esta autora, se llama Sé amable contigo mismo, ¿sí? Y incluso hay psicoterapia que está centrada en la compasión, ¿sí? Ya es toda una orientación. Uh-huh. Muy bien. Oye, nos llega una pregunta en el chat, doctora, ¿lista? De parte de Chela Chávez, de las Águilas. Hola, Chela. Dice, ¿es posible que el encierro haya provocado sentimientos como el amor platónico? Es decir, querer enamorarse de alguien a quien se conoce, pero el que no se tiene contacto. Pues claro que es posible, sí. O sea, todo es posible. Todo es posible, sí. Pues como desde la idea de imaginación o qué. Pues la idealización, ¿no? La fantasía, porque como recordando que es ese enamoramiento justamente es ponerle como propiedades a ese otro ser, ¿no? Que es como el objeto del deseo, ¿no? Dicen en el hinduismo que es como a veces vemos las cosas, no vemos la realidad como es, ¿no? Sino que la vemos a través del velo de Maya, ¿no? Y esa es la idealización, y justamente cuando luego ya lo conoces o con el tiempo, y luego ya uno se desilusiona porque obviamente no es lo que uno creyó que era, pero en realidad el otro nunca va a ser lo que uno cree que era, ¿no? Eso es todo lo que uno le pone a la otra persona, ¿no? La diferencia de expectativa, sí, contra realidad. Sí.
Bueno, que eso es también muy incuestionable, porque ahí nos metemos en temas de qué es la realidad, ¿no? Y desde que luego la realidad también va a influir mucho cómo está nuestro contexto mental, ¿no? Cuando yo estoy deprimido, pues todo está terrible, ¿no? Todas las explicaciones fenomenológicas que yo del mundo van a estar como, digamos, con ese sesgo cognitivo, ¿no? Pero ahí está la realidad. Sí, pero no es como, la realidad digamos que no es una cosa así como un yunque marca que cae y esto es, ¿no? Porque, pues, no sé, o sea, todo el mundo la va, como dicen, cada quien la va a ver desde su óptica, ¿no? Depende del cristal con que se mire. Bien. ¿Es muy parecida la compasión a la empatía? Digamos, es el primer paso, ¿no? O sea, tal cual empatía implica participar como en los sentimientos del otro, ¿no? De esa realidad del otro. Y es un paso necesario para la compasión. Pero no es lo mismo. Ok. Bien, pues para ir aterrizando, porque se nos está acabando el tiempo, ¿qué tarea nos dejas, doctora, para los que no sabemos ser compasivos o necesitamos aprender, no importando la edad, o qué trabajo personal debo de hacer? Yo los invito a buscar pues prácticas en YouTube, sí, de bondad amorosa o loving kindness, o sería la traducción, o de meta, ¿no? Meta es la palabra en el budismo, de esa bondad amorosa para practicar ese estado mental que aspire a que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y las lecturas que les hice, si les interesa este tema, ¿no? Sí, las repito, vamos a... Sí, adelante. Kristin Neff es una autora, Christopher Germer y Paul Gilbert, ¿no? Son algunos de los autores que he estado yo revisando. Sí, como hablaste ahorita de neurotransmisores y eso, ¿con medicina puedo ser compasivo? No. ¿Se acuerdan cuando dije no hay que engañarnos? Por eso sí, pregunto. No, sí, sería como, bueno, eso es luego una de las críticas que a veces yo suelo hacer como a la psiquiatría, ¿no? De, bueno, está deprimido, dele un antidepresivo, okay. O está ansioso, dele un ansioso, pero cuando vamos viendo la vida desde esta perspectiva, en realidad no estamos entendiendo nada de lo que nos pasa, no estamos dándole un sentido al síntoma y no vamos a poder resignificar nuestra experiencia, ¿no? Porque, por supuesto que los fármacos son muy indispensables para estabilizar nuestra mente, pero una vez que esté estable, el siguiente paso es la psicoterapia, ¿no? Para adentrarnos en una mente clara y aprender de nosotros mismos. Y entonces sí estaría padre, pero no hay tal cosa así como... No es como la solución, es más bien conseguir habilidades, hábitos, más bien es por ese lado. Sí, un entrenamiento, ¿no? ¿Y tiene que ser con un psiquiatra, con un psicoterapeuta? Pues como les decía, esto puede ser algo autodidacta. Si uno empieza con estas lecturas, ¿no? Puedes ver, les decía, videos en YouTube, ¿no? Porque... no sé, a mí me apasionan mucho estas prácticas, pero, y sí hay más psiquiatras que seguro lo están haciendo, ¿no? Y también terapeutas y psicólogos, ¿no? Y gente que tampoco es psicóloga, ¿no? Que también están como adentrándose en profundizar primero en practicar para sí mismos y luego, como hacerlos como una prescripción, ¿no? Para los pacientes. Estos que tienen como ideas que comparten tipo coach, que últimamente ha habido muchos, ¿no? Blogueros incluso, ¿no? No sé, digo, cada quien su fuente, ¿no? Habrá que ver si son autoridad para esto, pues. Pues yo no sé, no recomendaría un bloguero, pero porque no conozco a ninguno. Claro. Pero más bien yo como les invitaría como a buscar como bibliografía, ¿no? Incluso, digo, no estoy ni siquiera mencionando pues al propio como a su santidad el Dalai Lama, ¿no? Pero esto ya es con una orientación más desde la perspectiva budista, que no quiero decir religión, porque pues también tiene también muchas maneras de adentrarse en el budismo, ¿no? Desde la parte desde la filosófica como un estilo de vida, o sí tal cual, ¿no? Como una religión, ¿no? Pero también ya depende del practicante. Entonces, una de nuestras tareas es conocernos, cómo están las emociones y saberlas manejar, así de sencillo se escucha.
No, sí, justo se escucha muy sencillo, ¿no? Pero ahí ya resumió todo el camino de vida, ¿no? A lo que venimos como seres humanos. Quizás así es, ¿no? Pero eso nos va a tomar muchos años y por eso es bonito, ¿no? Saber que a veces estamos atorados porque entonces la meta es todo el trabajo que implica salir de ahí. Así es. Bueno, pues pues ya estamos aterrizando, tenemos mucha tarea, hay que investigar, la psicoeducación ayuda en esto, acérquense humanamente, vamos a poner los títulos que mencionaste, doctora, los vamos a poner en las redes sociales para que la gente tenga acceso, y agradeciéndote pues el haber compartido todo esto de las emociones, hay mucho que aprender, no se cansa uno de aprender, y lo malo de esto es que uno piensa que es afuera, pero es más bien adentro, ¿no? De uno mismo. Por ahí debemos empezar. Así es afuera y adentro, pero primero adentro. Primero adentro para saber qué hay afuera. Primero limpiando nuestros lentes, que es la mente, ¿no? Ese instrumento, ¿no? Y sigue siendo el objetivo la realidad y nosotros los objetivos. Lo observado y lo observable, bueno, sí. Digo, no, es un tema para otra hora, pero es parte de... Bueno, doctora, pues te agradecemos a todos los radioescuchas que nos han acompañado, a las personas que mandaron sus mensajes y nos veríamos la próxima semana, miércoles a las 18 horas. Doctora Elizabeth, muchas gracias. Acérquense humanamente, donde ahí tienen mucha información. Agradecemos a Fabián los controles y a la dirección de Jalisco Radio y de Humanamente. Aquí estamos en Radio Humanamente, donde estamos abriendo mentes, cerrando estigmas. Buenas tardes.